hacer los dos. Vamos a continuar con las clases de geriatría. Hoy día nos toca características y complicaciones de las enfermedades en geriatría. Tenemos la colaboración de la familia Simpson para ayudarnos a entender las clases. No son de su época, ¿no? Sí. ¿Sí está bien? No pierden vigencia. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Abraham. Qué curioso, ¿eh? De los viejitos, nadie se acuerda. Nadie se acuerda de los viejitos. Pasa en las películas, pasa en la vida real. Pasa, entiende. Podemos decir que las enfermedades que vemos en geriatría, en los adultos mayores, en realidad son las mismas enfermedades que vemos en el adulto joven. Y si esto es así, y son las mismas enfermedades, ¿por qué necesitamos una especialidad distinta? ¿El mismo médico que atiende al adulto joven no podría atender al viejito? No. ¿Por qué no? Las complicaciones. Pero también hay complicaciones en el adulto joven. ¿Por qué es diferente? Porque si bien es cierto, las enfermedades son las mismas, el individuo es muy diferente. El individuo anciano es muy diferente del individuo joven. Eso ha hecho necesario tener una especialidad que entienda muy bien a las personas de la tercera edad. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. Pero también tiene su parte mala. ¿Cuál es la parte mala? Se muere de amor. Como yo no voy a ser geriatra, entonces yo no tengo por qué ver viejitos. Pero yo no tengo por qué aprender eso. Y eso es un error. Porque independientemente de la especialidad que ustedes escojan, van a haber personas de la tercera edad. ¿Qué especialidad quieres tener tú? Todavía no sé. Más o menos. No sabría. Gastro, Freud. Ya, tú vas a ser un gastroenterólogo, especialista en hígado, especialista en secuelas de hepatitis C. Entonces, subespecialista es subespecialista. ¿Y tus pacientes van a ser? Viejitos. Que son los que se enferman. ¿Cierto? Entonces, no importa que no sean geriatras, tienen que estar familiarizados con los conceptos de geriatría. De todas maneras. Creo que no hay nadie en mi grupo. Y hemos pasado visita en la mañana en el hospital con mi grupo de prácticas. Y terminando la visita les digo, vamos a practicar historia clínica. A ver, ¿qué pacientes quieren? Los más jovencitos se escogieron. Los abuelitos nadie los escogió. Es más difícil, ¿no es cierto? Los abuelitos es más difícil. ¿Por qué? Hipoacusia, demencia, hipoacusia. Porque para comenzar a hacer la historia clínica en un abuelito es más difícil. ¿Por qué? Porque a veces omite síntomas. Pero no porque te quiera hacer equivocar, ni porque te quiera hacer quedar mal. Los omite simplemente porque a veces los interpreta mal. Es un abuelito que tiene una artrosis de rodillas desde hace mucho tiempo y siempre le duele la rodilla por su artrosis. Pues ahora que está con fiebre este abuelito, te cuenta de la fiebre, pero no te cuenta del dolor de rodillas porque piensa que es lo que siempre tiene.
tú no vas a pensar que tiene una artritis séptica de rodilla sobre su artrosis de rodilla. ¿Por qué? Porque no te dijo que le dolía la rodilla. ¿Por qué? Porque el abuelito lo está interpretando mal. También tienen miedo los abuelitos. ¿Miedo de qué? De que le digas que te quedas hospitalizado. ¿No es cierto? Pues si tiene fiebre, ¿qué te va a decir? Una fiebrecita, cositas nomás. O el abuelito está deprimido. Tan deprimido que no quiere hablar. Lleva a sacarle datos y no quiere hablar. Tiene un deterioro cognitivo y no se acuerda lo que ha pasado. No es que no te quiera decir, sino que no se acuerda. No se acuerda que el día anterior se cayó. Y como no se acuerda, pues no te lo digo. O como no mira bien, no se ha podido dar cuenta que tiene una herida en el pie. Y la fuente de la fiebre es la herida en el pie. Porque tiene un déficit sensorial. Se desvía de la conversación, ¿no es cierto? El abuelito se desvía de la conversación. Señor Pedro, ¿y usted por qué está viniendo? Bueno, hijito, a ver, te voy a contar. Todo comenzó cuando yo estaba en el colegio, aquella vez que tuve clase de educación física, y ese profesor me dijo que usted de repente lo conoce, no, usted es muy joven. Y te cuenta, y te cuenta. Y tú como estás apurado, señor, pero ya cuéntame lo de esto, lo que ha pasado ahora. Pero hijito, te voy a contar. No, lo de ahora, señor. Se enoja. Y ya no te dice nada. ¿Pasa o no pasa? Son más lentos al hablar y al hacer. Y el médico que siempre está apurado y quiere hacer todo rápido. Y el examen físico es más dificultoso, ¿no es cierto? Es un abuelito que viene en silla de ruedas y que con la justa se levanta. Y viene por dolor abdominal. Y tienes que examinarlo, porque el examen físico es parte de la historia clínica. Pero ver, trasládalo de la silla de ruedas a la camilla para examinar. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Te vas a demorar? Sí, te vas a demorar. El resto del paciente que está en la puerta, todo no puede ser, no se demora. ¿Así no es? Entonces, hacer la historia clínica a un paciente de la tercera edad es más difícil. Definitivamente es más difícil. El paciente de la tercera edad suele tener pluripatología, es decir, tiene varias enfermedades al mismo tiempo. Muchas de ellas son enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, el paciente de la tercera edad pues resulta que es hipertenso y a la vez que es hipertenso es diabético y a la vez tiene artrosis de rodillas, ¿no es cierto? Entonces, los síntomas de una enfermedad te van a confundir los síntomas de la otra enfermedad. O el tratamiento que le estás dando para esa enfermedad te va a permitir dificultar interpretar la otra. Si toma paracetamol todos los días por su dolor de rodillas, pues ese paracetamol te puede disminuir la fiebre de alguna infección. La cosa se vuelve más complicada. Una enfermedad empeora a la otra, muy cierto, especialmente en viejitos. Es por eso que en viejitos tenemos que tener cuidado con la unidad clínica. ¿Qué cosa es la unidad clínica? La regla de la unidad clínica. Diferentes especialidades que trabajar juntos. La regla de la unidad clínica tratamos de aplicarla en todos los pacientes. Quiere decir que todos los síntomas que te cuente tu paciente, tienes que encontrar una entidad clínica que pueda explicarlos. Es decir, si tu paciente va a verte porque tiene tos, tiene fiebre, tiene dificultad para respirar, tienes que encontrar una enfermedad que explique la tos, la fiebre y la dificultad para respirar. Ah, tiene neumonía. Correcto. Con la neumonía que tiene tos, fiebre y dificultad para respirar. Porque no se te va a ocurrir pensar que tiene tos porque es asmático y tiene fiebre porque tiene fiebre tifoidea y tiene dificultad para respirar porque tiene COVID. ¿No es cierto? La regla de la unidad clínica es esa. Encuentra una patología que explique todos los síntomas de tu paciente. Esa regla no aplica en viejitos. ¿Por qué? Porque el abuelito tiene muchas patologías. Tiene síntomas de cada una de ellas. Y cada una de estas patologías afecta a los síntomas de la otra. Entonces es común, personas de la tercera edad, encontrar
varias posibles explicaciones para su muerte. Hay que tener cuidado con los exámenes auxiliares que le vamos a indicar a una persona de la tercera edad, porque no es lo mismo pedir una radiografía de colon contrastado a una persona joven que pedírsela a un anciano. Porque hacer la reparación para un colon contrastado para un anciano puede ser incluso riesgoso. No es lo mismo pedir una angiotomografía a una persona joven, que no va a tener problemas con la sustancia de contraste, que pedírsela a una persona anciana, que le puede dañar el pulmón. Entonces, al momento de tú querer hacer tu plan diagnóstico, puedes verte limitado porque tienes que tener cuidado con ciertos exámenes que no vas a solicitar. Y los rangos de normalidad pueden variar. Un valor de creatinina de 0.9 para una persona joven que puede estar completamente seguro que su riñón funciona muy bien, pero para una persona anciana puede que no. Tú también tienes que saber interpretar adecuadamente los resultados de los exámenes que has solicitado a una persona de la tercera edad. El empeoramiento a cascada es una característica muy frecuente, muy prevalente en los ancianos. Una patología o un tratamiento desencadenan un nuevo estado patológico. Y esto requiere un nuevo tratamiento. Y esto a su vez provoca otro síntoma. Y se va a necesitar otro tratamiento. Estaba con dolor de muelas. Va al dentista. El dentista le hace una curación y le prescribe naproxeno para el dolor de muelas. Naproxeno, como todos los AINES, hace subir la presión arterial. Le tocó su control de enfermería del mes. La enfermera le encuentra la presión alta. La enfermera le envía al cardiólogo. El cardiólogo le prescribe un antihipertensivo. El antihipertensivo dejó de tomar naproxeno porque ya se le acabó el dolor de muela. Le va a provocar hipotensión. Se va a caer. Se va a fracturar. Una cosa conlleva a la otra. Y lo peor es, si es que esa cascada comenzó por una mala evaluación, por un mal diagnóstico de hipertensión, que no era hipertensión, era una presión elevada falsamente por años. El anciano tiene mucho apego a su propio alma. Es parte de la psicología propia del anciano. ¿O no han visto ustedes casos de personas ancianas que los hijos crecen, se casan, se van del hogar, se quedan solos los dos? Fallece uno de ellos, se queda solo el otro. Papá, ven a vivir conmigo. No, esta es mi casa. No, esta es mi casa. Y que él solito se cuide. No, la cosa se complica. Si se enferma, la cosa se complica. Pero es parte de la psicología del anciano y tenemos que saber manejar eso, compatibilizar eso. La actitud hacia el anciano. La atención a la persona anciana requiere ciertas características de la persona que cuida. Sobre todo, requiere dedicarle tiempo, porque como hemos visto, cuidar al anciano o atender al anciano requiere más tiempo que hacerlo con una persona joven. Y el tiempo pues es muy escaso, tanto para los familiares, tanto como para los médicos, tanto como para los cuidadores. Entonces muchas veces la familia tiene que recurrir a un cuidador aparte, ¿no? Una persona contratada, que se trabaje en eso y que se dedique a eso, a cuidar a un anciano. Esta persona cuidadora influye mucho en la familia, en el paciente, en el médico. Ustedes que han comenzado a ir a los hospitales este año habrán visto que casi todos los hospitales siempre están llenos de gente. Los pasillos llenos, las habitaciones llenas. Hay muchos pacientes que cumplen su hospitalización en un pasillo, porque no hay camas en las salas de hospitalización. Esa es la realidad de todos los hospitales. Excepto cuando excepto en Navidad.
diciembre no hay pacientes. Milagrosamente no hay nadie en los pasillos. Y en las salas de hospitalización hay camas libres. Acá ustedes guardan el 24 de diciembre del próximo año. No va nadie. ¿Por qué de esa realidad de todos los días que los hospitales están repletos de gente? De frente el 24 de diciembre hay camas libres. ¿Ya? No quieren enfermarse en fiestas. Culpa. Y sin embargo, el 28, 29 de diciembre, otra vez está todo repleto. 30, 31 de diciembre es el peor día para enfermarse. No entra en un alquiler del hospital. ¿Qué cambió del 24 de diciembre al 31 de diciembre? La razonabilidad. Y Es el pago. Claro. Por culpa. 24 de diciembre llegan todos los hijos de donde están, ¿no es cierto? Llegan todos esos, todos quieren estar con el papá, con el abuelo. Y todos lo tienen en la casa con cuidadito bien bonito. Pero el 29 de diciembre, oye, ¿qué planes para el año nuevo? ¿A dónde nos vamos? A Camaná. Vamos a Camaná. Pero ¿y mi papá? ¿A quién lo dejamos? Al hospital. Doctor, mi papá, me ha amanecido mal. La presión que ejerce el cuidado hace que el médico lo hospitalice. El anciano tiene enfermedades con presentaciones atípicas. Sus síntomas son inespecíficos. ¿Qué tan inespecíficos? Muy inespecíficos. No quiere comer. ¿Qué más? No quiere comer. ¿A qué podría relacionar con ese síntoma? Pues a nada específico en realidad, ¿no es cierto? Sin embargo, así son los síntomas de los ancianos. ¿Y eso ocurre por qué? Porque se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación. ¿Se entiende esa parte? Se altera primero el órgano que tiene menor capacidad de adaptación. A ver, para que despierten. Están familiarizados seguros con el trabajo del pintor Teodoro Mantul, el famoso pintor holandés. ¿No están familiarizados? En la cuarentena nos han dedicado a hacer visitas virtuales a los museos. Bueno, así no están familiarizados. ¿Qué ven en la imagen? Hay una en clase. De acuerdo. Esta materia es de un pintor italiano. ¿Qué vemos en la imagen? Aparte del enfermo, ¿qué más vemos? Lo está cuidando una persona mayor. Que un anciano está cuidando. Un anciano lo está cuidando. Una persona parece que lo está atendiendo. ¿Qué más? Los familiares están ahí presentes hablando. ¿Y los familiares qué características tienen? Son reyes. Parecen reyes, ¿no? ¿Aquí? Misma situación. Esta escena tan famosa ha sido retratada por diferentes pintores también muy famosos. ¿Les suena familiar esta escena? ¿Saben? No. En realidad los cuatro pintores han retratado una misma escena, ¿no? El rey Seleuco era un
rey, era el rey de Siria en el siglo III a.C. Un rey muy querido por su población porque era un rey muy justo. La reina, su esposa, enfermó, el rey enviudó. Pero luego el rey encontró otra pareja, una mujer más joven, más bella, y se volvió a casar. Y cuando todo parecía ser felicidad en el reino, el príncipe enfermó y cayó en cama. Y el rey llamó a todos los médicos del reino para que lo vayan a ver. Y todos los médicos fueron a verlo. Pero nadie pudo detectar cuál era la enfermedad del príncipe. Y el príncipe cada vez estaba peor. Era el príncipe Antíoco. Y de casualidad, Erasístrato, que era un médico muy reconocido por esas épocas, pero que no vivía en la ciudad, era de otra ciudad, por casualidad cayó en la ciudad. Y el rey lo mandó llamar para que lo atienda a su hijo. Entonces la escena que ven ahí es el príncipe que está en su lecho, el médico Erasístrato que está atendiéndolo, y los reyes, Seleuco y la nueva reina Estratonice, que están a la expectativa. El médico le está tomando el pulso. ¿Y qué notó? Que cuando entraba la reina a la habitación, el pulso se aceleraba y las mejillas del príncipe enrojecían. Y cuando la reina se iba, otra vez se ponía pálido y otra vez se decaía. ¿Qué diagnosticó? Incesto. Amor. Diagnosticó mal de amores. Porque el príncipe se había enamorado de su madrastra. Y ante el horror que le producía al príncipe, la sensación de sentirse enamorado de su madrastra y traicionar a su padre, el príncipe enfermó. Y el médico tuvo el valor de decírselo al rey. ¿Y el rey qué hizo? Lo mandó a matar. El rey, que quería mucho a su hijo, se dio cuenta que ambos estaban enamorados, la reina y él, y les dijo: muy bien, váyanse a vivir lejos. Y les regaló la parte más lejana del rey. Y el príncipe y su madrastra se fueron a vivir allí. Y el príncipe se curó de su enfermedad. Gracias a quién? A Erasístrato, que muy observador hizo un buen diagnóstico. Erasístrato de Ceos vivió en el siglo IV a.C., ejerció la medicina en Alejandría, fue discípulo de Praxágoras, sucesor de Hipócrates, compañero de Heródoto, y con él se fundó la escuela de Alejandría. Y si bien es cierto, es recordado por esta situación, también es recordado porque estudió la inclinación de las circunvoluciones del cerebro y las asoció a la inteligencia. Consideró que el centro del pensamiento y las funciones mentales estaba en el cerebro y no en el corazón, como se pensaba hasta ese momento. Distinguió los dos hemisferios cerebrales del cerebelo y describió los nervios como fibras y no como tubos huecos. Entonces, anatómicamente hizo una muy buena descripción del sistema nervioso. Y a partir de ahí se concibió la idea de que el ser humano estaba formado por sistemas y aparatos. Idea que hasta el momento conservamos y que hasta la fecha les enseñamos a ustedes. Los aparatos y sistemas, ¿no es cierto? Resulta que un adulto joven tiene todos sus aparatos y sistemas que pueden funcionar a un 100% de su capacidad. Ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, pueden hacer funcionar todos sus aparatos y sistemas a un 100% de capacidad. Pero en realidad, en el día a día, no los hacen funcionar al 100%. ¿A cuánto lo hacen funcionar? 70. Porque levantarse y sacar el alimento de la refrigeradora, no, ya
encontrar lo servido en la mesa. De ir a la universidad, estar sentado, regresas, duermes. ¿Cuántos usamos? Entonces en el día a día usamos realmente poco, ¿no es cierto? Usamos hasta aquí nada más. Esta parte de aquí que no usamos está allí. Es lo que se conoce como la reserva funcional. En caso de alguna urgencia, podrías usarlo. Está ahí, es una reserva funcional. Normalmente no lo usamos, pero ahí está. ¿Qué ocurre si esa es la reserva funcional? ¿No es cierto? ¿Qué ocurre cuando hay alguna enfermedad? Hay un bicho que se mete al pulmón y le provoca una neumonía a ese adulto joven. Entonces, la capacidad funcional del aparato respiratorio va a estar disminuida, ¿no es cierto? Pero probablemente la funcionalidad de esa persona no se afecte, porque lo que está disminuyendo es esto, su reserva funcional. Y él va a poder hacer su día a día sin problemas, a pesar de estar enfermo con una neumonía. Eso es lo que ocurre normalmente en una enfermedad en un adulto joven. Claro que para ser más exactos, en realidad es así, porque todos los sistemas y aparatos están conectados entre sí, ¿no es cierto? Entonces, lo que afecta al aparato respiratorio también va a afectar a los demás aparatos. Ciertamente afecta principalmente aquí, pero también afecta un poco aquí, un poco aquí, un poco aquí, porque todo está en realidad conectado. Pero aún caso que se afecta todo, no se baja la línea de la función del día a día, y el individuo conserva su función normal, a pesar de tener una enfermedad que le está afectando un sistema principalmente y a los otros levemente. ¿Qué ocurre en un anciano? El anciano, por el proceso de envejecimiento, si ustedes recuerdan su clase de envejecimiento, el envejecimiento es la pérdida de la funcionalidad de cada órgano y sistema, una pérdida fisiológica por envejecimiento. Entonces, este anciano que está sano, no tiene ninguna enfermedad, tiene la funcionalidad de sus sistemas disminuida por envejecimiento. No es ninguna enfermedad, es por envejecimiento. Y este envejecimiento no es uniforme. Hay algunos aparatos que envejecen más que otros. Y esto es distinto de anciano a anciano. En este ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos que la parte muscular y la parte digestiva quizás son las más afectadas en este anciano, y la parte ósea y nerviosa quizás no tanto, porque así ha envejecido este anciano. Este mismo anciano se enferma de la misma neumonía que vimos en antes. Va a haber una disminución de la función del aparato respiratorio. Fíjense, el estar aquí está bajando aquí. Pero en realidad, como hemos dicho, todos los aparatos bajan. Todos. El que más baja es el aparato respiratorio, es cierto. Pero todos los demás también bajan. Entonces, fíjense aquí, en este caso, aquí está bajando solamente un poquito. Pero este poquito ya lo está poniendo por debajo de la reserva funcional. Entonces, ¿qué ocurre? Esta neumonía se va a reflejar en el órgano más vulnerable. Se va a reflejar aquí. Esta persona de la tercera edad que tiene neumonía va a tener como síntoma alteración muscular. Y se cayó. Neumonía, que te da síntomas, se cayó. ¿Sí? ¿Puede ocurrir? En una persona joven no puede ocurrir, pero en un anciano sí, porque el aparato muscular es el más vulnerable en este anciano. Su neumonía, ¿qué síntomas están? Se cayó. ¿Se entendió? Es por eso que dijimos que se altera primero el órgano con menor capacidad de adaptación. El que tiene menor capacidad de adaptación es el que tiene menos reserva funcional. ¿Cuáles son los más vulnerables usualmente? El sistema nervioso central, genitourinario, cardiovascular y isquémico. Entonces, es así que aparecen los famosos síndromes geriátricos, que es la parte más importante de la clase de hoy. Es una parte donde tienen que abrir más los ojos. Síndromes geriátricos. El envejecimiento modula las vías por las cuales las enfermedades causan síntomas y signos. Es por eso que una enfermedad puede tener diferentes formas de presentación en el anciano. Y las enfermedades del adulto mayor suelen tener formas de presentación. Estábamos hablando antes de las caídas. La caída es un síntoma común en el anciano. Es una forma en que varias enfermedades se pueden presentar. Entonces, forma de presentación, caí, se cayó.
esa forma de presentación puede ser presentación de diversas enfermedades. Entonces, esta enfermedad, esta y esta, en el anciano se pueden manifestar como caída. Los síndromes geriátricos son eso. Son formas comunes de presentación de diversas enfermedades en el anciano. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, diversas patologías pueden tener una presentación común, es decir, neumonía, infección urinaria, deshidratación, enterocolitis. Se pueden tener una sola forma de presentación. ¿Sí? ¿Cuál? Caída. Así es en los ancianos. El envejecimiento, ¿no es cierto?, con todos los cambios fisiológicos, va a provocar como resultado los síndromes geriátricos. Entonces hay dos maneras de definir los síndromes geriátricos. Esta que les acabo de decir, presentación de diversas enfermedades, y la otra forma, que hay algunos autores que también lo usan, es los problemas comunes en el anciano. Es decir, el anciano comúnmente puede tener demencia. La demencia es una enfermedad prevalente en el anciano. Entonces, algunos autores dicen que vamos a considerarlo como un síndrome geriátrico. En este caso, demencia no es una forma de presentación, es un problema común en el anciano. Pero hay otras, como la que dijimos antes de caídas, que sí puede ser una forma de presentación. Ustedes que ya están yendo a los hospitales no han visto que... ¿Por qué lo trae a su papá? Doctor, porque mi papá normalmente, siempre cuando se levanta en las mañanas, se cambia la ropa, sale al comedor y toma desayuno con nosotros. Pero hace 4 días que no puede cambiarse la ropa, está saliendo sin cambiarse. Y le digo, papá, ¿por qué no te has cambiado? No, cuando he querido ver por qué no se cambia, está así. No puede abonar, no puede. Y cuando se sentaba con nosotros a comer, comía bien, pero ahora está comiendo y se le cae la comida de la cuchara. Y después de desayunar, no iba a sentarse al patio. Ahora he tenido que ayudarlo yo a sentarse al patio. ¿Qué está pasando con ese viejito? No está funcionando como sabía funcionar ese viejito. Se vestía solo, comía solo, caminaba solo. Ahora no está funcionando como eso, es un compromiso funcional, que es un síndrome geriátrico. Pues en ese viejito le vamos a decir cuál es el diagnóstico. Un síndrome de compromiso funcional. Y como es de pocos días de evolución, es un síndrome de compromiso funcional agudo. ¿Existe ese diagnóstico? Síndrome confusional. ¿Sí? ¿Lo habían escuchado antes? Síndrome confusional agudo, sí. Síndrome de compromiso funcional agudo. Ah, no. ¿No lo habían escuchado? Pero sí existe. Es el viejito que no funciona como sabía funcionar. Y eso es una forma de presentación. ¿De qué? De diversas enfermedades. Pues puede ser, como dijimos en un ejemplo, que tenga una neumonía y que por la neumonía no pueda vestirse. En estos casos sí. ¿Se está entendiendo? Y si bien aquí lo estamos poniendo así, en realidad es así. ¿No es cierto? Porque muchos de los problemas que son solamente problemas del anciano pueden ocasionalmente presentarse como forma de presentación. Lo que tú podrías considerar forma de presentación puede ser ya un problema común en ese anciano. Pues no hay acuerdo entre todos los autores de cuáles son los síndromes geriátricos. Algunos autores mencionan que son 5, otros que son 8, otros que son 16. Los más frecuentes y los más importantes, caídas, el síndrome de caídas. Es un síndrome frecuente en el anciano. ¿Por qué? Porque los mayores de 80 años, 50% se caen en el lapso de un año. Y las caídas a esa edad pueden ser muy peligrosas. Son la primera causa de muerte accidental en el anciano. Por ejemplo, se cayó, se fracturó la cadera. Tiene una probabilidad de morir de 50% en un año. Porque se cayó y se fracturó la cadera. ¿Son peligrosas? Sí, son peligrosas. Tan peligrosas que existe una valoración que se hace al anciano que ha presentado una caída. Uno, ver las consecuencias inmediatas. Se cayó, ha tenido un TEC. Tengo que ver que no tenga hematoma intracraneal. Se cayó, tiene una contusión del antebrazo.
veré que no tengo una fractura de radio. Consecuencias inmediatas. Lo que se hace normalmente como primeros auxilios a cualquier paciente que ha caído. Lo mismo para el anciano. Pero luego de haber solucionado las consecuencias inmediatas, tengo que analizar las circunstancias previas de esta y de anteriores caídas. Porque no va a ser lo mismo que el paciente se haya caído en la casa de un sobrino al que nunca va, a que se haya caído en su casa, en el trayecto que hace todos los días del dormitorio al baño. La situación es distinta. Entonces tengo que ver las circunstancias previas de esta caída. ¿Había dormido bien o no había dormido bien? ¿O tiene algún síntoma que me haga pensar que esta caída es presentación de otra cosa? De repente ha estado con diarrea, de repente ha estado con fiebre, o de repente ha estado tomando algún medicamento nuevo. Pues, valorar las circunstancias de la caída. Ver los factores de riesgo individual. De repente es un anciano que tiene la visión muy disminuida, tiene la audición muy disminuida, ¿no es cierto? Tiene problemas en la marcha. Y de acuerdo a las circunstancias que yo he encontrado, y los factores de riesgo que he visto, voy a planear una intervención. Es decir, un plan para que no se vuelva a caer. Ese plan para que no se vuelva a caer involucra muchos aspectos. En el paciente, una terapia de fortalecimiento muchas veces, fortalecimiento muscular, para ayudarle a mejorar su fuerza muscular. En el ambiente, tengo que ver el piso por el cual se desplaza, si tiene suficientes barandas, si las gradas por las que tiene que subir son muy empinadas. Y luego de hacer el plan de intervención, tendría que hacer un seguimiento, para ver si este plan de intervención está funcionando y ha evitado que el anciano se vuelva a caer. El estreñimiento, también, frecuente en el anciano, ¿no es cierto? Tan frecuente que no debo esperar a que se presente, sino debo prevenir. Medidas de técnica, medidas farmacológicas. Fíjense, esta es la lista de medicamentos que pueden provocar estreñimiento. Los medicamentos más comunes que provocan estreñimiento son los anticolinérgicos. Y fíjense, norfeniramina, loratadina, haloperidol, olanzapina, amitriptilina. Son medicamentos que se usan normalmente en el anciano. Yo tengo que estar familiarizado que si los voy a usar, pues se va a estreñir. Y si ya era estreñido, se va a estreñir más. Medicamentos no anticolinérgicos que también pueden provocar estreñimiento. Fíjense, hidróxido de aluminio. Se usa mucho. Atenolol se usa mucho. Amlodipina, nifedipina. Ojo, al momento de recetar a los ancianos. La incontinencia, otro problema frecuente en el anciano. La pérdida involuntaria, porque es un problema higiénico y también social. Mayores de 65 años, 15% presentan incontinencia. Tiene serias consecuencias y puede ser difícil de tratar. Pero fíjense aquí. Cuando tengo un paciente que tiene incontinencia, ¿cuál es el plan a seguir? Hacer la historia, hacer el examen físico y la investigación inicial que debo llevar. ¿Por qué? Porque de repente puedo encontrar una causa reversible de esa incontinencia y que le doy un tratamiento de 10 días, chao incontinencia. Todos los problemas que le voy a ahorrar a ese anciano. Causas de incontinencia transitoria, es decir, tú tratas la causa y solucionas la incontinencia. Una infección urinaria, una vaginitis atrófica, ¿no es cierto?, tan común en las señoras ancianas. Fármacos, fíjense, todos estos fármacos que pueden provocar incontinencia urinaria. Bloqueadores de canales de calcio, estás dando amlodipina, fíjate. Estás dando benzodiazepinas, puede provocar prazolam, fíjate, puede provocar incontinencia. Causas que pueden provocar incontinencia. Solucionas la hipertensión fecal, adiós incontinencia. Es una medida útil para evaluar al paciente con incontinencia, hacer un diario vesical. ¿En qué consiste el diario vesical? Pedirle al paciente que anote la hora en la que va al baño, la cantidad que orinó y si es que se le escapó o no se le escapó. Fíjense en el diario de ese paciente. ¿Qué les parece? Estas son las fechas que fue el baño el 5 de abril, estas son las fechas que fue el baño el 6 de abril. La cantidad que
¿Qué opinan? ¿Qué les llama la atención? Este es el volumen que está orinando. 300, 200. Está orinando bastante. Está orinando bastante. Probablemente está ingiriendo bastante. Señor, ¿y usted cuánto de agua toma usted al día? Yo tomo 12 vasos de agua al día. 12 vasos, ¿y por qué? ¿No viste usted el doctor TV? El doctor TV ha dicho que hay que tomar bastante líquido. Y si son más de 10 mejor. ¿Solución para la incontinencia urinaria, sí, señor? Cambiar de canal, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta? Con el diario vesical. El tipo de incontinencia, también es importante determinar el tipo de incontinencia. Hay incontinencia de urgencia, es un paciente que siente las ganas de orinar y si no va al baño en un periodo breve de tiempo, pues se le va a escapar. Hay la incontinencia de esfuerzo. Se le escapa la orina cuando tose, cuando estornuda, cuando se ríe. O la incontinencia por reboce. Es el paciente que va y que orina y a los 10 minutos tiene ganas de ir otra vez. Y si no va, pues se le escapa. Por más que ya se le escapa, se le escapa. Fíjense, entonces, dependiendo del tipo de urgencia que ustedes determinan que es, ¿qué medidas pueden adoptar? La incontinencia urinaria no es algo tan simple. No, pues ya, pues señor, cómprale pañales a su papá porque ya a esta edad ya es así. No, no es así. Hace una buena anamnesis, determina qué tipo de incontinencia es, hace su diario vesical y vas a ver que muchas veces se encuentra la solución ahí. La inmovilización es otro problema muy frecuente en el anciano. Es multifactorial. ¿Qué ocasiona? Menor tolerancia al esfuerzo, hipotensión ortostática, enfermedad de embolia, telectasia, debilidad, úlcera, depresión. La inmovilización es lo peor que le puede pasar al anciano. La inmovilización. Y si es lo peor que le puede pasar al anciano, pues lo principal que tenemos que prevenir. ¿Y quién es el principal responsable de la inmovilización? La familia, ¿no? Las caídas, ¿no? ¿Quién? El hospital. El hospital, principal responsable de la inmovilización del anciano. Ustedes llevan al anciano al hospital y por esas cosas de la vida se quedó hospitalizado. Una vez que esté hospitalizado el anciano, cama. La cama para el anciano, ¿cómo es? Con barandas bien altas para que no se pueda bajar. Como no se puede bajar, cuando quiere ir al baño, ¿qué tiene que hacer? Señorita, quiere ir al baño. La señorita, ¿qué va a hacer? Una chota. Ay, abuelito, pero te vas a caer, no puedes bajar, ¿quién te va a ayudar? Pero ¿y qué? Estás con pañal. Ya le pusieron pañal de entrada. Orínate en el pañal. ¿Le gustaría? Pero es lo que pasa en el hospital, ¿no es cierto? Y si el abuelito se pone que está con, no, yo no quiero ir al baño. Este abuelito es revoltoso. Este es de los no colaboradores. Amarra. Los amarra. ¿Quién los amarra? ¿Quién inmoviliza a los pacientes del hospital? Entonces, cuando ustedes sean médicos y trabajan en el hospital, ¿qué van a hacer? Número 1, valorar mucho si es que es indispensable la hospitalización. Si puedes evitar hospitalizarlo, mucho mejor. Si la hospitalización es inevitable, ¿qué cuidado tendrías que tener? Que lo ayuden a bajarse, ¿no es cierto?
Pero la señorita del hospital no va a tener tiempo. ¿Quién puede tener tiempo? Familiar. El familiar. Familiar. ¿Se permite familiar ahí? No sé. Entonces, ¿cómo hacemos? La cama. ¿Mm? La cama. En la cama. Enfermera particular. Te peleas con la enfermera y le dices que se quede el familiar. Pero doctor, no es hora de visita, el familiar me molesta, no me deja trabajar. Que se quede el familiar. ¿Para qué? Para que le ayude a bajar, para que lo sienta, para que lo mueva. Porque no hay más. Y la inmovilización es lo peor que le puede pasar a un anciano, lo peor. Una persona de 25 años, así como ustedes, se fractura la tibia y el peroné. 6 semanas con yeso. 6 semanas sin cama. A la semana número 7 le quitan el yeso. Se pone a caminar. ¿No es cierto? Un anciano que esté 3 días en cama, solo 3 días, no 6 semanas, 3 días, pierde un 20% de masa muscular con 3 días en cama. Si es anciano, antes de esos 3 días en cama, tenía debilidad y dificultad para levantarse y para caminar, pero lo hacía con dificultad. Después de esos 3 días en cama ya no lo hace. Señor, usted no trajo a su papá con neumonía. Se lo estoy devolviendo ya sin neumonía. Pero ya no camina. ¿Producto de qué? De la inmovilización del hospital. El delirio. También, muy frecuente en el anciano, ¿no es cierto? El delirio, también conocido como síndrome confusional. Síndrome confusional. En este caso, hablando del delirio como diagnóstico. No el síntoma que hemos aprendido en la psicosis, ¿no es cierto? Estamos hablando del diagnóstico de delirio o síndrome confusional, que trae cambios en la atención, cambios en la percepción, cambios en la actividad psicomotriz y característicamente es de curso fluctuante. ¿Cómo se diagnostica delirio? Podemos usar los criterios del DSM-4. Podemos usar los criterios que a mí me gustan más del cambio. ¿Qué dice? Criterio número 1. Es una alteración de inicio agudo y recurso fluctuante. No hay delirio que dure 2 años. Eso no es delirio, es otra cosa. Pero si hace una semana no tenía y ahora sí, es un recurso agudo. Y es fluctuante porque a ciertas horas del día es más intenso y a ciertas horas del día como que no. Criterio número 2, inatención. No te puede seguir la atención de lo que estás hablando, está desorientado, piensa que es otro tiempo, otra época, otro lugar. Criterio número 3, es un pensamiento desorganizado. Y criterio número 4, nivel de conciencia alterado, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de delirio? Criterio número 1 más criterio número 2, obligado, y o el 3 o el 4. Una forma muy sencilla de diagnosticar delirio en un anciano. No requieres laboratorio, no requieres tomografía, no requieres resonancia. Estos criterios son muy útiles. Y el delirio es muy prevalente, es muy común. Ancianos mayores de 60 años que viven en sus casas, 1% pues, desarrolla delirio. Pero representa un 10% o 20% de los ingresos hospitalarios. Y si se hospitalizó por otra causa, se hospitalizó por neumonía, durante la hospitalización un 30% hacen delirio. Y si se hospitalizó en cuidados intensivos, un 80% hacen delirio. Entonces es frecuente, el delirio es frecuente. Estos son los factores predisponentes. A más edad, mayor riesgo de hacer delirio. La edad y el estado cognitivo son los factores predisponentes mayores. Ya tiene demencia de por sí y es anciano. Las dos cosas juntas, alta probabilidad de que desarrolle el delirio. Ahora, ese delirio, en esa persona que está predispuesta, es desencadenada, ¿por qué? Por esta lista que es tan grande. A la cabeza, infecciones, ¿no es cierto? Tiene una infección, ¿qué infección tiene? Tiene una infección urinaria.
¿Cómo se está manifestando esa infección urinaria? Que se quiere salir de la casa. Se quiere ir a su chacra. La chacra ya la vendió hace 20 años. Sí, pero desde ayer mi papá quiere ir a la chacra a dañar las vacas. Eso es un delito. Y puede ser manifestación de qué? De una infección. O de un fármaco nuevo. O puede ser algo tan simple como que lo cambiaron de ambiente. Está llegando un primo lejano y le van a dar la habitación que usa esa anciana y le han cambiado a otra habitación. Cambio de habitación en su casa puede desencadenar un delirio. O vive en su casa y lo estoy trasladando a la casa de reposo. Pero lo estoy trasladando al hospital, peor aún. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene un cambio de estado mental, que lo que me tiene que hacer es escuchar en un delirio, primera acción, determinar si es agudo o es crónico. Si es crónico es otra cosa, pero si es agudo, podría ser delirio. Le aplico los criterios CAM que acabamos de ver. No cumple, busco otra causa. Cumple, ¿no? Ya tengo el diagnóstico de delirio. ¿Y qué hago? Pues ya tengo el diagnóstico de delirio. Tengo que encontrar la causa. Porque el delirio es la manifestación. Lo que tengo que hacer es encontrar la causa. Historia, vigilar examen físico, algunos exámenes de laboratorio y revisar la medicación, porque muchas veces alguna medicación nueva es la responsable del delirio. Encuentro alguna medicación responsable, retirarla. Hago la historia, examen físico, exámenes auxiliares, encuentro cuál es la causa, darle tratamiento para la causa. No encontré la causa, ampliar estudios, porque tengo que encontrar la causa. Habiendo encontrado la causa, hay que solucionar esa causa. Pero paralelamente a solucionar la causa, es decir, tiene un delirio por una infección urinaria, le daré tratamiento para la infección urinaria. Pero paralelamente tengo que tratar los síntomas del delirio. Porque no lo voy a dejar que salga corriendo a calato por la calle, el abuelito Simpson. ¿No es cierto? Entonces, trato la infección, sí, pero también trato los síntomas del delirio. Para todo, medidas no farmacológicas. Tratamiento, medidas no farmacológicas. ¿Cuáles son esas medidas no farmacológicas? No se duerman. Medidas no farmacológicas. Técnicas de relajación. Crucigrama, mantenerlo activo. Experiencia personal, les cuento. Hace un tiempito hubo en el hospital un paciente que iba porque tenía un compromiso funcional agudo. Este caballerito se le caía la comida de la cuchara, no podía abotonar el botón de su camisa, recientemente, un compromiso funcional agudo, reciente. Se le notificó un síndrome psiquiátrico, se buscó la causa, se encontró una infección urinaria. El hemograma estaba con leucocitosis, tenía desviación izquierda, se decidió hospitalizar. Señor Pérez, usted tiene una infección severa del riñón, necesitamos colocarle el tratamiento en el hospital, se va a quedar hospitalizado. El doctor, se siente grave, no me siento tan mal. Sí, señor, tiene usted que quedarse. El hijo o la hija. Pero doctor, de verdad, mi papá, yo no lo veo tan mal, tiene que hospitalizarse porque es una infección muy seria. Bueno, ya, confiamos en usted, doctor, se hospitaliza al mediodía. Pasa a su cámara de hospitalización, le traen su almuerza, tranquilo. 5 de la tarde. El señor se estaba levantando de la cama. Pero señor, ¿a dónde se va usted? Está con la guía, no puede levantarse. Señorita, por favor, no sé qué más, por qué me puede estas cosas, pero tengo que irme porque yo trabajo en la sociedad eléctrica y tengo que ir a cambiar los focos de la calle San Juan de Dios que se han quemado. Sí, señorita, no sé qué me han puesto acá, pero tengo que ir a trabajar, si no voy a trabajar me van a botar del trabajo. Sácame estas cosas, por favor. ¿Qué estaba pasando con ese abuelito que se hospitalizó por una infección urinaria? Estaba haciendo un delirio, estaba confundiendo lugares. No se daba cuenta que estaba en el hospital, pensaba que estaba en la sociedad eléctrica donde trabajaba cuando era joven, haciendo eco, confundiendo personas.
confundiendo todo. Es un síndrome confusional agudo. No lo tenía en la mañana, lo tiene ahora. Síndrome confusional agudo. Un delirio. Entró por un síndrome de compromiso funcional agudo secundario a una I. Ahora tiene un segundo diagnóstico. Un delirio. Desencadenado por la misma infección y por la hospitalización. La hospitalización desencadena el delirio. ¿Qué haces con ese abuelito que se quiere ir a la medianoche a cambiar fotos? No sedas. Si fuera el deseo de seda. Manejo de delirio, ¿qué hacemos? Medidas no farmacológicas. ¿Qué hacemos? Tranquilizar, lo que intentó hacer la enfermera. Señor, tranquilícese usted, está en el hospital. Échese nomás, porque si no, se le va a salir esto y pasa. Échese tranquilito nomás, señor, por favor, por favor. El caballerito se echó. 5 minutos después, otra vez sentado. Como nadie le hacía caso, pues se sacó las cosas. Cuando se saca así todo, comienza a salir sangre por todos lados. La enfermera, ayúdenme, está sangrando. Mancha todas las sábanas, mancha todo el piso. ¿Qué le van a hacer a ese viejito? Amarrando. Señor, no puede, por favor, ¿qué es esto? Échese esto. La enfermera limpia, el técnico tiene que tener otras sábanas, cambiarle las sábanas, lo vuelven a echar. La enfermera tiene que canalizarle la vida, ahora le canalizan el otro brazo, ¿no es cierto? Ya, señor, ahora sí quédese tranquilito, por favor. A los 10 minutos otra vez estaba sentado, ya me voy. Te vas así, ¿no? Pedro, Juan, ven. Entre tres, amarrado de manos y pies a la cara. Yo hacía guardia esa noche en el hospital. Cuando llego a la guardia me encuentro amarrado de manos y pies a la cara. Señor, ¿qué ha pasado? Me tienen secuestrado. Avisa a la policía, por favor. Además, comienza a gritar, ¡auxilio! Me tienen secuestrado. Que alguien llame a la policía. Los viejitos que están en la misma habitación. ¿Qué van a hacer? No te preocupes, compañero. Voy a rescatarte en este momento. ¿Cómo amanecen? Todos amarrados. ¿A eso se refiere medidas no farmacológicas? Tranquilizar, ¿no es cierto? ¿Cómo lo puedes tranquilizar? Hablando. ¿Qué le vas a decir? Así como dijo la enfermera. Colabore usted, yo sé que está en el hospital. ¿Qué iba a pensar el viejito en ese momento? ¿A qué hospital me está hablando? Esto no quiere trabajar. ¿Qué le dirás entonces? Puede decir que no está de turno. Ya está. Cuando No se trata de hacerle ver su error, porque es imposible. En una situación así es imposible hacerle ver su error. No se trata de hacerlo darse cuenta que no está en esa época. No vas a poder. No se trata de terquear. Se trata de seguir la corriente. No quiere cambiar los focos, saque mal cosas. No te preocupes. Le voy a decir a Gonzalo que vaya. ¿Quién es Gonzalo? Gonzalo, pues, el nuevo empleado de la sociedad eléctrica que ha llegado la semana pasada. Ah, no lo he visto. No, es que es nuevo. Pero si es nuevo, no sabe. No, pero viene de Lima. Vienen de Lima, siempre sabe. ¿Y él va a cambiar los focos? Sí, va a cambiar otro foco. Y se queda hecho ahí. Por 10 minutos. Se vuelve a sentar. ¿Y a dónde vas ahora? No, ya te he dicho que va a ir Gonzalo. Y dice, no va, yo soy el responsable, mira, es que me van a votar. No, yo he verificado que eso está lleno. Por 10 minutos. Y otra vez está parado. ¿Y ahora dónde quieres ir? Si no los ha cambiado, tú me has dicho, pero si no los ha cambiado, además él no sabe dónde están los focos. De repente va a poner los chinos y esos son malos, tienen que poner los americanos.
Y le vuelves a decir, por 5 minutos, 5 minutos. Y de tanto decirle, como que se la cree, como que se calma, como que se tranquiliza, y ya no tienes que amarrarlo de manos y pies. ¿Funciona? ¿Sí? ¿Creen que funciona? A veces. ¿No funciona? ¿No funciona? Sí funciona. Sí funciona. Siempre y cuando tengas a alguien al lado, con el suficiente tiempo y la suficiente paciencia para hacerlo. Si en la guardia a las 9 de la noche, en el hospital, ¿quién tiene tiempo y paciencia para hacer eso? El interno. La enfermera no. Ni tiempo, ni paciencia. ¿El técnico? Muy bien. No, el interno. El interno. El interno tiene la paciencia para hacerlo. Pero no tiene tiempo tampoco. El interno tiene que preparar las epidemias y las altas del día siguiente. Tiene que asegurarse que las órdenes de laboratorio estén hechas, que las radiografías estén recogidas, que las recetas ya estén listas, que los informes de altas estén preparados para firmarlos yo. Entonces tampoco tiene tiempo. ¿Quién podría ganar tiempo? Un familiar. El familiar. Si es que yo hubiese permitido que se Mira, ¿qué vamos a quitar a su papá? Pero usted se va a quedar con él. ¿El familiar acepta o no acepta? Depende. Claro que acepta, 90% de las veces acepta. O ustedes cuando van a las salas de hospitalización, ¿no se han fijado que afuera de las salas de hospitalización hay un montón de familiares? ¿Sí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué esperan? Las muchas jodidas. ¿Cómo estará mi papá? ¿Me habrán aplicado? Que soy bien friolento. ¿Me habrán puesto sus medios que le he traído? ¿O lo tendrán destapado a mi papá? ¿Estará mejor? De repente sale el médico y me dice, mejor voy a estar. Están ahí sentaditos horas y horas en la puerta de la sala de hospitalización. ¿No sería más productivo que estén al lado del paciente? Tranquilizando, hablando. Sí, ¿no es cierto? Sería más productivo. La famosa orden de no es hora de visita, no se queda un familiar, se retiran todos. ¿Por qué existe esa orden? Porque incomodan a las enfermeras. Tranquilamente, los familiares son cómodos, son fastidiosos. Señorita, no está bordeando el suelo como le he dicho. Señorita, esa ventana está abierta, se puede cerrar. Señorita, esta funda de almohada no tiene otra. Señorita, señorita. ¿Qué dice la señorita? Se van todos. No se quedan nadie. No, pero lo ideal es que esté, familiar que esté. En nuestros hospitales, que el personal propio del hospital no puede asumir su labor de cuidar al anciano como debe ser, el familiar es un aliado importantísimo que tenemos que saber usar. Tenemos que saber usar. Entonces, medidas no farmacológicas. Tranquilizar. ¿Cómo? Con suficiente tiempo y paciencia y sin terquear. ¿Funciona? Sí funciona. En la situación de que a las 9 de la noche no hay ningún familiar y no hay nadie que tenga tiempo y paciencia para hacerlo, o que ya lo intentaste y no funcionó, medidas farmacológicas. Usamos antipsicóticos, no usamos sedantes, no usamos alprazolam ni benzodiazepina, porque no queremos dormir. Porque cuando despierta va a seguir igual de alocado. Lo que queremos es tranquilizarlo. Usamos antipsicóticos. Primera elección, aloperidol. Aloperidol, primera elección. La dosis que está ahí, 0.5 o 1 miligramo. Se le puede dar por vía oral o por intramuscular, si que no te va a colaborar para deglutir. Puedes repetir la dosis a los 30 minutos si es que no ha hecho efecto. Puedes volver a repetirla 30 minutos después si es que aún así no te ha hecho efecto. Y en la improbable situación de que todo eso no ha funcionado, se aplica la sujeción mecánica. Pero es el último recurso.
lo último que debemos aplicar. No de rutina como ocurre en muchos hospitales. Porque cuando el señor Pedro de 80 años está entrando a mediodía a hospitalizarse, el técnico lo mira entrar, ¿qué dice el técnico? A su compañero, uy, este viejito, mira, está entrando. En la noche se va a poner, alístame las correas, atenta, lista, en la noche. Los haloperidol en el tratamiento de psicótico de elección no se administra por vía intravenosa, riesgo de arritmias, o vía oral o vía intramuscular. No puedes administrar el haloperidol, no tienes, estas son las alternativas. La depresión, otro problema frecuente en el anciano, diversas causas, por envejecimiento, por enfermedades invalidantes, por fármacos, por luto, por problemas sociales, por problemas económicos. Sus síntomas suelen ser distintos a los de las personas jóvenes. Los cuestionarios que ustedes han aprendido para diagnosticar depresión en una persona joven no aplican para el anciano. Hay cuestionarios especiales para diagnosticar depresión en el anciano. Fíjense, estás acá, fármacos. Cuando hemos hablado de caídas, hemos hablado de fármacos. Cuando hemos hablado de delirio, hemos hablado de fármacos. Cuando hemos hablado de estreñimiento, hemos hablado de fármacos. Cuando hemos hablado de incontinencia urinaria, hemos hablado de fármacos. Es decir, los fármacos, un anciano puede ser responsable de todo. Si los fármacos pueden ocasionar todo en un anciano, pues en realidad, entre menos fármacos le demos, mejor, ¿no es cierto? ¿Pero qué suele ocurrir? Cuando sus abuelitos van al hospital de salud, ¿cómo regresan a la casa? 20 recetas. Con su bolsa de medicamentos. Entre más grande, más contento está la abuela. Pero eso es un error. Eso es un problema. ¿Y ese problema quién lo genera? Los médicos. Los abuelitos no cogen la medicina sin más. Es un médico que se le ha recetado. Y si es un problema, ¿por qué lo generamos? Falta información. ¿De quién? ¿De los médicos? ¿No tienen información los médicos? Los médicos tienen un montón de información. A ver, señora, vamos a atender ya. Señora, si usted sufre de hipertensión, su hipertensión no está bien controlada, entonces este es su receta para su hipertensión, dice el cardiólogo. ¿Qué dice el paciente? Doctor, ¿y estas pastillas que usted me está recetando ahora no se chocan con las que ya tomo? ¿Qué contesta el cardiólogo? Solo el geriatra. Ah, no sé. Yo soy cardiólogo. Yo te veo tu presión, tus pastillas, tu corazón y este tratamiento es para mí. Lo demás pregúntale al otro doctor que se ha recetado. Y si le pregunta al otro doctor, ¿qué le va a decir? Ah, no, yo soy endocrinólogo. Yo te receto para tu diabetes. Pero si no se pregúntale al otro doctor. ¿Sí no ocurre? Y en realidad, ¿cómo debería ser? El cardiólogo, antes de recetar para la hipertensión, ¿qué tendría que preguntar? Señor Ramírez, ¿qué toma usted? Y en base a eso, ver qué cosa le va a recetar. ¿Han visto hacer eso? A veces. A veces. Normalmente no, la receta. Y si alguien si el viejito insiste mucho, bueno, señor, vaya donde el geriatra para que le haga eso. ¿Cuántos geriatras hay en Arequipa? Son pocos. ¿No? No sé. Ah, 5. ¿5? No pasan de 15, con toda seguridad. Tan escasos son los geriatras que yo, que no soy geriatra, les enseño a geriatría a ustedes. No es geriatra.
¿Cuántos viejitos hay en el equipo? 1.000.000. Ah, sí. Ah, ¿Qué probabilidad hay que todos esos viejitos sean atendidos por un geriatra? 1%. No hay, pues no hay. Entonces, si tú como médico vas a decirle, consúltale eso al geriatra, no puede. Entonces, tú como médico, de la especialidad que sea, tienes que hacer. Tienes que estar familiarizado con estos problemas. Tienes que no contribuir a la plurifarmacia. Esa es la idea de que ustedes tengan este curso. Es muy gratificante ayudar al adulto mayor. Las satisfacciones más grandes que he tenido yo es del viejito que te dice gracias. Usted me quitó esta pastilla. Usted me dijo que no tome esto. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero debemos procurar las condiciones necesarias. Y en el caso de ustedes, para esta época, las condiciones necesarias es estudiar estos temas. ¿No es cierto? ¿Preguntas?